amigos de Emprende 3, estamos con nuestros invitados, la licenciada en Economía Milagros Sánchez Vargas y con el licenciado en Administración de Empresas Carlos Escalacán, y con ellos estamos analizando las posibles consecuencias, ¿no? Cómo afecta o cómo va a afectar el resultado de esta segunda vuelta en el ecosistema empresarial, y yo diría en la buena salud del ecosistema empresarial. Muchas gracias por la invitación, Luis Enrique. Bueno, muchas gracias por nuevamente seguir aportando con un granito de arena con el ecosistema empresarial. Sé que estamos frente a una coyuntura muy preocupante. Eh, Mira, yo siempre me he caracterizado por ser una persona un tanto más optimista, pero ahora yo podría titular esta situación como crónica de una debacle eventual económica esperada, ¿no? Si es que no se analizan, digamos, nuevamente los planteamientos que pues, por un lado, el eventual ganador, yo en realidad creo que un eventual ganador ya posible ya es Pedro Castillo, el señor Pedro Castillo. Así que vamos a estar muy a la espera, analizando con lupa todo lo que él ha prometido ahora, ya que no está acorde a su plan económico, ni siquiera el plan de los 100 días que anunció hace unas pocas semanas, ¿no? Entonces, en realidad, estos días, estos primeros, diría hasta antes del 28 de julio, van a ser escenarios muy propicios para de repente efectuar malas decisiones, ¿no? Sobre todo en el lado financiero, ¿no? Porque si analizamos el tipo de cambio, pues mira, hoy por ejemplo el alza ha abierto en 3,98 soles y se espera que pueda sobrepasar los 4 soles. Y eso hasta que nosotros no tengamos pues una seguridad, ¿no? Respecto a lo que va a efectuar en esencia el futuro presidente o presidenta, ¿no? Entonces, todavía se espera una alza en el tipo de cambio, o sea, podría llegar hasta 4,5, ya mencionan muchos analistas. De repente podría tener una tendencia bajista y llegar a los 3,7 o 3,6 si es que no se retoman nuevamente esas ideas radicales en cuanto a la economía, pero aún no lo sabemos. O sea, estamos en realidad frente a un escenario muy preocupante y pues a la expectativa, ¿no? Sí, efectivamente. Carlos, por favor, buenos días, bienvenido a Emprende 3 y tus palabras iniciales. Buenos días, Luis Enrique. Muchas gracias por la invitación. Hola, Milagros. Sí, también he tratado ya el día de hoy pensarlo más con la cabeza fría. El día de ayer todavía estaba en crisis porque no se veía un escenario positivo. Eh, Conversando con otros profesionales, de hecho hemos llegado a mejor puerto porque en aras de buscar eh, continuar, ¿no?, con las labores, hay que analizar varios escenarios estructurar varios escenarios y trabajar siempre en base al escenario positivo, ¿no? Por más de que armes un escenario que sea negativo, hay que trabajar en base al escenario positivo. Y el escenario positivo es que, por ejemplo, ¿no? Milagros mencionó el plan de 100 días. Si lo comparamos con el ideario, que es lo primero que presentan al Jurado Nacional de Elecciones, se ve un ligero cambio, ¿no? Positivo para bien. Entonces, ni el ideario ni el plan de 100 días es el plan de gobierno. Entonces, siguiendo esa línea, si es que presentaran un plan de gobierno, si es que cambian a ciertas personas en su equipo de trabajo, si es que le hacen más caso a Pedro Frank que a Juan Pari y modifican, vamos a centrarnos en el tema económico que es lo nuestro, ¿no? Eh, Siguiendo esa tendencia, ¿no? Que han ido de pésimo a malo, de malo a más o menos, ¿no? Esperamos lo que algunos han llamado la hoyantización de Pedro Castillo, ¿no? Entendiendo de que es un gobierno de izquierda, pero que tiene que entender de que no puede patear el tablero y desentenderse, ¿no?, de las políticas internacionales, de los organismos internacionales, porque si hace eso, lo que va a hacer es aislarnos económicamente y va a ser
muy perjudicial, sobre todo para los pobres, ¿no? Claro. Algo que las personas no entienden. Tú mencionaste hace un momento esa frase de a mí cómo me afecta, ¿no? De repente la persona que está en el medio del campo y tiene agricultura de autosubsistencia no le afecta, pero al pobre de la ciudad sí le afecta, porque tú has mencionado algo muy básico, que es el pan, que es el alimento básico del peruano, ¿no? A eso le puedes sumar una serie de cosas como el fideo, o algún otro elemento de la canasta básica, ¿no? Y ahí sí le va a golpear al pobre de la ciudad, ¿no? Bueno, al pobre extremo la aguja muchas veces no lo toca, ¿no? Cuando se mueve, ni cuando se mueve para bien ni cuando se mueve para mal, porque cuando las cosas mejoran tampoco afecta al pobre extremo. Pero al pobre y a la clase media, que hace mucho tiempo no era pobre, o sea, si analizamos un tema generacional, esa clase media acomodada, como les dijeron algunos, hace 3 generaciones eran pobres. Entonces hay que evaluar muy bien el tema político-social y ver cómo se maneja, ¿no? Pero regresando al tema de escenarios, hay que ser positivos, hay que ser democráticos y hay que ver cómo se maneja ese tema, ¿no? Pero ¿qué pasa con el comercio, queridos amigos, Carlos y Milagros? Carlitos, ya que tú habías mencionado esta parte al final del bloque anterior, te pregunto, ya pasando al tema de este bloque, que es cómo impacta esta situación de la segunda vuelta en el comercio, ¿no? ¿Qué podemos esperar, Carlos, de cara a esta actividad tan importante, el comercio? Eh, bueno, Milagros mencionó el tema de tipo de cambio, ¿no? Lo primero que va a afectar es a los importadores. A los importadores les cuesta más en términos monetarios comprar porque ellos ganan en soles, pero compran en dólares, ¿no? Eh, a los vendedores, ¿no? Minoristas, a los que importan, por ejemplo, bienes de capital, ¿no? Maquinarias, a los que tienen que pagar alquileres, a los que tienen que pagar préstamos, créditos vehiculares, eh, en verdad nos afecta a todos de diferentes maneras, en mayor o menor cuantía, ¿no? Pero el tema del alza, y sobre todo el alza tan rápida, tan violenta, ¿no? En un periodo de tiempo tan corto, que no es normal. O sea, si uno ve las proyecciones del BCR, esto obviamente va a afectar, porque no se pueden ajustar los otros indicadores, ¿no? Como es el tema del salario, otro tipo de elementos, ¿no? Que forman parte de nuestra economía. Y sí, también el tema político, más allá de impactar en el tipo de cambio, impacta justamente en el tema de relaciones, ¿no? Las personas en el mundo globalizado en el que vivimos están atentos a lo que pasa y es un efecto dominó, ¿no? O sea, ya escuchas hablar de que hay empresas transnacionales que se van a retirar del Perú, ves empresas que iban a invertir en Perú y congelan sus inversiones, ves empresas que se están descapitalizando, ves el día de ayer la bolsa de valores estaba en rojo, o sea, como te digo, es un efecto dominó que lamentablemente siempre termina impactando en el bolsillo de la persona. ¿Por qué? Porque cuando se frenan las inversiones es una persona que ha dejado de ganar dinero. Cuando las empresas se retiran son personas que están perdiendo su trabajo. Y al final siempre va a impactar en la parte más baja de la pirámide, ¿no? Así es, sí, así es. Milagros, tú eres especialista en asesoramiento para pequeños empresarios y para personas naturales, ¿no? Para emprendedores. Quiero preguntarte, ¿tú crees que con un gobierno de corte izquierdista, un gobierno izquierdista, se va a poder producir una dinámica socioeconómica ascendente como la que hemos, en este caso basada en el comercio, ¿no? Que estamos comentando este tema del comercio? ¿Crees que se va a poder producir una dinámica socioeconómica ascendente como la que hemos venido experimentando en los años previos con un régimen marxista, leninista, socialista, limitador de la inversión, limitador de las importaciones, etcétera? Mira,
te digo algo, hay un índice que se llama el PBI desestacionalizado, que es el que nos indica el crecimiento de los sectores productivos de la economía sin ningún ruido, digamos, ¿no? Y desde el 2006 aproximadamente, este se ha habido pues en una tendencia bajista. Lo que usualmente nos muestran la prensa, ¿no? La prensa sobre todo, ¿no? Las cifras es de acuerdo a un PBI que no, digamos, influye todos estos riesgos, ¿no? Y generalmente siempre se ha visto fortalecido y contribuido a la economía gracias al sector comercio y servicios, en menosprecio de, pues, de los otros sectores que ya los conocemos, sectores tradicionales, ¿no? Minería, pesca, agricultura. Entonces, por eso es que hemos visto un choque tan fuerte, porque si el PBI se mueve en suma parte por estos sectores, que obviamente, tal como lo mencionó Carlos, o sea, ha sido un efecto dominó, ¿no? Está pues provisto de mucha informalidad, y no solo informalidad a nivel tributario y laboral, sino también productiva. No, muchas de estas microempresas, que son casi el 99%, son micro y pequeñas empresas, y no todos mantienen esa productividad, ¿no? Y precisamente porque no somos tan productivas es que muchas de estas MIPES, que generalmente pues son empresas importadoras, es aproximadamente el 92% aproximadamente, son empresas importadoras que tienen que pues obviamente comprar insumos del extranjero para contrarrestar pues esa baja productividad que hay acá en el Perú, ¿no? Y tal como lo mencionó Carlos, son aquellos bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo, pero en supremacía de los bienes de capital y bienes intermedios, que son los que nos permiten generar esa actividad productiva, ¿no? Ahora, en cuanto a eso, quería mencionar eso para aterrizar tu pregunta, porque si nos encontramos ante un escenario en el que pues se va a limitar las importaciones, en el que el Estado va a ser el regulador del mercado, sí podemos ubicar dos posiciones, ¿no? Porque estoy considerando al eventual presidente, al señor Pedro Castillo, ¿no? Si vemos a un Castillo moderado, ¿no? Que no, de repente no atribuya muchas de esas condiciones radicales, pese a ello, veremos una disminución en el consumo privado. ¿Y cuando habla del consumo privado? ¿Por qué es importante? Porque cuando se habla del consumo privado se refiere al consumo de todas las familias, ¿no? Claro. Entonces, si hay una disminución, ¿no? De hecho, hay cifras de Macrocónsul, ¿no? Que es una empresa consultora que realiza también estas proyecciones. Ellos proyectan una caída del 1,6% aproximadamente. Entonces, ¿por qué se daría esa caída? Porque obviamente el tipo de cambio subiría, ¿no? Al haber una fuga de capitales, de hecho ya se ha visto, ¿no? Al haber una fuga de capitales, entonces el tipo de cambio subiría. Y eso también tendría un impacto en las decisiones tomadas por el Banco Central de Reserva, ¿no? Que es a través de la tasa de interés de referencia. Por ejemplo, que esa tasa, ¿por qué es importante? Porque permite a los bancos pues mantener cierto equilibrio, ¿no? Entre las prestaciones que se da a corto plazo, entre las entidades bancarias y los consumidores finales. El BCR fija mucho su atención en esta tasa de interés, porque si hay una presión inflacionaria, entonces esa tasa de interés podría aumentar, ¿no? Ya no disminuir, ¿no? Y obviamente, pues si aumenta o disminuye, siempre tiene mucha influencia en el consumidor final. Si vemos a un Pedro Castillo moderado, vamos a ver en realidad un deterioro en cuanto al gasto familiar, ¿no? Porque obviamente está explicado también por la canasta básica familiar, tal como lo mencionó Carlos. Muchos de los productos que conforman la canasta básica familiar, que son el pan, el pollo, frutas, verduras, muchos de ellos son importados, ¿no? Los insumos, es decir, para generar toda esta producción. Entonces sí veríamos una caída en nuestro consumo, ¿no? A nivel de hogares, y también un incremento en el gasto público. Y acá yo sí quiero recalcar, ¿no? Porque ambas opciones nos van a llevar a un escenario un poco oscuro respecto a nuestro nivel de deuda pública, ¿no? Por ejemplo, por el lado de la señora Keiko Fujimori, o sea, he mencionado su equipo técnico que podría llegar al 40% del porcentaje de la deuda respecto al PBI. Actualmente estamos en niveles de 30%. Entonces, ambas opciones en realidad están contemplando aumentar el gasto público, ¿no? Pero si eso
no está acompañado pues de un libre mercado, ¿no? De una apertura comercial, obviamente pues digamos, los efectos van a ser más negativos respecto al consumidor final, ¿no? Entonces, en realidad, si no mantenemos el libre mercado, lo que hasta ahora ha ido pues contribuyendo para bien o para mal con el crecimiento económico, pues en realidad se va a ver un deterioro en suma parte tanto para nuestra canasta básica familiar, que es lo más importante ahora en este momento, sobre todo porque o sea, se ha incrementado el nivel de pobreza, sobre todo en este 2020. Entonces, sí, el escenario no es muy optimista respecto a ello, ¿no? Pasamos ahora al tema de cómo puede impactar toda esta situación en la empleabilidad. Milagros, tú trabajas también con emprendedores, con personas que recién están empezando sus negocios, ¿sí? Los ayuda a hacer sus flujos de caja, sus planes de negocio, sus planes de marketing, etc. Y mucha gente seguramente se encuentra en este momento con deseo de emprender como consecuencia de haberse quedado sin trabajo luego del impacto de las cuarentenas, de la cuarentena desastrosa del 2020 que ordenó el gobierno de Martín Vizcarra y que ha obligado a que muchas empresas cierren y que haya una pérdida masiva de empleos. ¿Cómo ves tú en este escenario actual que estamos analizando, ¿no? El tema de la empleabilidad? Luis, ¿puedes repetir la pregunta porque se cortó el audio? Ok. Bien. ¿Cómo ves, Milagros, el tema de la empleabilidad? ¿Cómo impacta este escenario en la empleabilidad de las personas? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, adelante. Ok, genial. Bueno, como habíamos mencionado tanto Carlos como yo anteriormente, pues ante una fuga masiva de capitales extranjeros también influiría pues en la contratación de más mano de obra para empresas nacionales, ¿no? Y si vemos una fuga de capitales, pues evidentemente las empresas no van a estar con un incentivo a contratar más personal, ¿no? Y si vemos que con ello va pues acompañado de una baja productividad, tal como mencioné anteriormente, pues las empresas lo que se está viendo ahora es que están reduciendo sus costos laborales a 1000 y sobre todo que a todos no llega los beneficios legales, porque como sabemos no todas son formales. Entonces muchas de ellas son planillas de 1 a 10 empleadores o muchas de ellas se mantienen con la plantilla MIPE que como todos saben no es un, digamos, un régimen que contempla todos los beneficios, ¿no? Entonces, sí, evidentemente se va a ver un desmedro del nivel de empleabilidad, ¿no? Porque el escenario empresarial se va a ver deteriorado y evidentemente la baja productividad no se va a solucionar, no se han planteado lamentablemente medidas para solucionar el problema inherente en el sector empresarial que es la informalidad. Se han anunciado algunos incentivos tributarios que a mí me parecen más cortoplacistas, no tienen una visión a largo plazo. Entonces, quedamos a la expectativa de qué más se podría esperar por el futuro presidente o presidenta, ¿no? Ok. Carlos, tú trabajas con negocios familiares, ¿no? Eres asesor en estrategia para desarrollo de negocios familiares. ¿Cómo ves tú el impacto, ¿no? En este grupo de empresas y también a nivel de empleabilidad? Carlos, ¿estamos conectados? Sí, ¿lo me escuchan? Sí, Carlos, ¿me escuchaste la pregunta? Sí, sí, sí. Te decía que nuestro sistema está basado en la confianza. Lamentablemente, lo que ha hecho esas elecciones es mellar esa confianza, ¿no? Lo que está haciendo ahorita las personas es, como dijo Milagros, eh, contraer esta economía, ¿no? Ahorrar, no invertir, ¿no? No gastar. eh, y eso, como dije al inicio, es un efecto dominó, ¿no? Lo que se va a ver es que las personas reducen sus planillas, reducen su producción. Eso significa una reducción del
gasto de esas empresas, del consumo a sus proveedores, esos proveedores a su vez tienen proveedores, como se reduce esa economía, esas empresas dejan de contratar personas, esas personas dejan de percibir sueldos, a su vez dejan de gastar y sigue el efecto dominó, ¿no? Eh, Como te digo, lamentablemente las familias son las más afectadas porque si bien una empresa grande puede reducir su estructura, reducir gastos, reducir personal, estamos hablando de una empresa, ¿no? Con una estructura. Cuando hablamos de un emprendimiento o de un pequeño negocio, no estamos hablando de una empresa, o sea, la persona es la que hace todo, la persona es la que trabaja y la que se paga su sueldo. Entonces, cuando se reduce esa estructura llamada economía, no es que se reduce la planilla, es que se reduce su ingreso. Entonces, las familias son las que se ven afectadas. Y en una estructura económica como la que es la peruana, nosotros sabemos cuántos empresarios forman parte de esa base, ¿no? Que son las MIPES, ¿no? Que sabemos cuánto trabajo dan, cuántas familias sostienen, ¿no? O sea, las MIPES son las que sostienen la empleabilidad, si no me equivoco es el 80% de la PEA que está ocupada en MIPES, ¿no? Entonces, cuando se busca afectar al ecosistema empresarial peruano, atacando a las grandes empresas porque el sistema está roto, porque el sistema económico no funciona, para mí es una falacia, es causa del desconocimiento de lo que es economía. Y lamentablemente los que se afectan son a los pequeños empresarios, ¿no? No, es un tema de desconocimiento simplemente, o sea, no nos podemos juzgar por eso, pero sí, como tú mencionaste al inicio, eh, de buenas intenciones está yendo el infierno, ¿no? Y lamentablemente lo que se va a ver es eso, ¿no? Intentando crear una estructura más justa, ¿no? Utilizan palabras que son muy populares, ¿no? Y que sirven para movilizar a las masas, como es el tema de los monopolios, los sueldos, ¿no? Las injusticias, van a intentar desestabilizar a un grupo que ellos consideran peligroso, que sí, sí tiene, no es perfecto, no tiene problemas tributarios, laborales, etcétera. Pero ya cuando hablamos de palabras como cambiar el modelo económico, que en verdad no creo que sea viable el cambio del modelo económico, yo creo que las empresas van a sentar a Pedro Castillo y lo van a ajustar y lo van a hacer entrar en razón. Eh, pero sí genera desconfianza, ¿no? Y esa desconfianza justamente genera lo que estamos viviendo ahorita en tema de congelamiento de inversiones, en tema de subida del tipo de cambio, en tema de fuga de capital. Entonces, es, es más complicado de lo que las personas piensan, es más complicado también de desestabilizar de lo que algunos piensan. No es que Pedro Castillo llegue y patee el tablero y ya voy a crear mi país a mi manera. No, hay muchas entidades que forman parte de esto, pero esperamos que se calmen las aguas y que el ecosistema no sufra, ¿no? Porque la verdad es que nos ha costado mucho, o sea, aproximadamente 50 años, salir de donde estábamos en la destrucción total, porque yo, analizando la economía peruana moderna, yo cuento desde Velasco, ¿no? Velasco, Alan uno, que es la parte mala, tiene ahí una parte social buena, ¿no? Pero económicamente es lo peor. Y de ahí viene una construcción de la economía, ¿no? Entonces, no querramos cambiar un modelo que nos ha costado por lo menos 30 años construirlo. Así No, no es. es perfecto, pero es mucho mejor de lo que estábamos. Eso es indudable e irrefutable. Quiero agradecer a mis invitados, a la licenciada Milagros Vargas, Sánchez Vargas, perdón, y al licenciado Carlos Escalacán por haber estado hoy en este programa. Muchas gracias, de verdad. Ya, este ha sido un programa de lujo, Milagros y Carlos. Bien, quiero cerrar este programa haciendo una pregunta, para ambos, ¿no? ¿Qué pueden esperar o qué deben esperar los emprendedores? ¿Qué deben hacer los emprendedores
de cara a esta situación. Yo veo que hay mucha gente que está bastante, vamos a decir, afanosa, ¿no? Afanosa apoyando al señor Pedro Castillo y seguramente tienen la expectativa, y disculpen si cometo un error al decirlo, seguramente pues tienen la expectativa de conseguir un puesto de trabajo, ¿no? ¿Ya? Porque la política lamentablemente funciona así en todos los aspectos. En la gente de Keiko también, ¿ya? Pero, ¿cuánta gente va a poder absorber el Estado, ¿sí? Dentro de un esquema de contratación de nuevos burócratas, ¿no? Para solventar esa necesidad de empleo, sobre todo en la gente que está apoyando en este momento a Pedro Castillo, o también la gente que está apoyando a Keiko en el caso que Keiko entre, ¿ok? Entonces hay mucha gente que tal vez tiene esa expectativa, ¿no? Pero digo yo, siendo que somos un país de emprendedores y que ha salido adelante en base al emprendimiento y al desarrollo de los emprendimientos, ¿qué deben esperar, amigos, invitados, qué deben esperar los emprendedores en este escenario? ¿Cerrar? ¿Deben esperar que las cosas mejoren? ¿Deben ajustarse al cinturón? ¿Qué estrategias deben desarrollar? ¿O de repente deben esperar ser contratados por el nuevo gobierno? Milagros, por favor. Mira, te lo digo así a título personal, yo les recomendaría que esperen hasta el 28 de julio el pronunciamiento que haga el eventual presidente o presidenta. Por ahora, lamentablemente todavía debemos estar a la expectativa. Recomendaría mantener la calma. Yo sé que todos estamos preocupados porque a todos nos va a afectar en suma parte, pero también soy realista. Las propuestas que se ha hecho por parte de uno de ellos, ¿no? Respecto a aumentar el presupuesto a educación, me parece completamente inviable. Entonces, bueno, si es que muchos de ellos están apoyados en el gobierno en que van a poder tener todas esas facilidades, porque ni siquiera se ha hablado de aumento de salarios, se solo ha hablado de una reinserción por parte de este sector de educación que de repente fue rezagado por no cumplir ciertos lineamientos en cuanto a la mejora educativa y calificaciones que ellos también llevaban, ¿no? Para seguir ascendiendo en cuanto a sus empleos, ¿no? Pero todavía lo veo inviable. Por eso yo recomendaría esperar hasta el 28 de julio, qué es lo que él va a hacer, ¿no? Porque por lo menos este año sí podríamos, no sé, esperar que todavía las aguas se mantengan calmas, ¿no? Quizás si es que él habla de implementarse o sea, en 100% su plan, ahí sí ya tendríamos que mirar con lupa nuevamente, ¿no? Y quizás reunirnos nuevamente así como ahora y ver, ok, ya tenemos las bases porque ya nos lo dijo, ¿no? De repente ya salió la careta respecto a los dos presidentes, ¿no? Bueno, en este caso candidatos. Entonces ya podremos decidir qué hacer, ¿no? Muy bien. Gracias, Milagros. Y por favor, rápidamente, tu información de contacto. Milagros es una emprendedora también. Ella tiene su página www.emprendeconmilagros.com. Los invito a que la visiten, por favor, Milagros. Sí, claro, pueden escribirme al 951-338-487. Igual en mis redes estoy en Facebook como @emprendeconmilagros y estoy dispuesta a seguir apoyando a muchos emprendedores. Ahora más que nunca se necesita personas voluntarias, sobre todo voluntarias, que tienen esta experiencia profesional y que puedan aportar con toda esta masa empresarial y poder generar pues el progreso, ¿no? En cuanto a la economía y en nuestra sociedad. Muy bien, gracias, Milagros. Carlos, por favor, misma pregunta, adelante. Bueno, haciéndola un poco de abogado del diablo, yo me voy a plantear el escenario en el que no haga lo que dijo que iba a hacer, que no siga el plan que ha presentado, sino que entren un poco en razón, que se deslinde un poco del pensamiento radical que mencionaste al inicio y que aparece en su ideario, que creo yo es más un berrinche personal de la persona que lo escribió, que no es aplicable a la realidad, que hay instituciones que lo van a frenar. Si él no quiere hacerse de enemigos, va a sentarse a conversar, tanto con las instituciones nacionales como internacionales, ¿no? Porque hay que tener un poquito de esperanza
de que vean lo que sucede en la región, ¿no? De que no intenten implementar cosas que ya se implementaron en el Perú, de que no intenten implementar la sustitución de importaciones, como lo mencionan, de que no intenten implementar la segunda reforma agraria, como lo mencionan. Eh, Como dije hace un momento, de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Una cosa es desarrollar lo que nosotros llamamos economía doméstica, que es totalmente necesario, todos los países lo hacen por más capitalistas que sean, y otra cosa es utilizar una herramienta arcaica, que es más, es tan arcaica que hace poco la utilizaron en Bolivia y volvió a salir mal, como es el sistema de sustitución de importaciones. En Perú ya lo hemos vivido en los 80s. Entonces, espero que entren en razón, que este equipo de profesionales de los que tanto se jactan, de verdad, bueno, Pedro Franque ha salido a decir hace poco que no van a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Hay que ver hasta qué punto hacen eso que dicen que van a hacer, que no iban a hacer. Entonces, es el tema de incertidumbre, el tema del juego de palabras que utilizan es muy peligroso, pero hay que ser un poco positivos, ¿no? Un poco estoicos en esa parte y, y pensar de que se nos vienen unas épocas así de cambio social y de que no golpee tanto. La economía va a ser golpeada. O sea, el que diga que no se está cegando, ¿no? Pero que no nos vaya como en la época de Velasco, ¿no? Que por hacer un bien en el tema social, porque había que hacer una reestructura social, nadie puede negar eso, pero que no mandemos al hoyo nuestra economía, ¿no? De que no sacrifiquemos lo que les ha costado a esta clase media acomodada construirlo, ¿no? Porque eh, de repente nosotros estamos siendo medio no tan autocríticos o no tan críticos con lo que está pasando en otros lados, pero no somos ricos en un país pobre, ni tampoco somos ricos en un país rico, ¿no? Tú mencionaste hace un momento el tema de la edad de nuestro país. Si bien tenemos 200 años de independencia, somos no un país joven, pero sí un país inmaduro. Son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros recién estamos aprendiendo sobre herramientas democráticas, sobre procesos. O sea, tú ves a la gente, tú mides las redes sociales, ¿no? Y ves cómo personas adultas, personas con estudio, hablan de economía, hablan de política y hablan con un total desconocimiento. Eso es porque somos un país inmaduro, ¿no? Por más edad que tengan, no conocen sobre una estructura básica. Entonces, eso se tiene que combatir primero con educación. Mm. Entonces, como digo, hay que tratar de ser un poco esperanzadores, hay que seguir compartiendo, como dijo Milagros, este tipo de información, volver a analizar eso de acá en un par de meses, eh, para ver qué es lo que nos espera, ¿no? Porque eso, o sea, han sido las elecciones más polarizadas que me han tocado vivir. Yo tengo 32 años, pero ha servido para que muchas personas, primero que se eduquen, ¿no? Aprendan qué es capitalismo, aprendan qué es comunismo. Yo no creo que nos lleven a un gobierno comunista, socialista sí, es otra cosa totalmente diferente. También hemos hablado de conservadores y liberales, son otro eje totalmente diferente. Tú puedes ser de derecha y conservador o de derecha liberal, izquierda conservador, izquierda liberal. Entonces, la gente ya ha empezado a hablar de eso, que no hablaban de ese tipo de cosas, no hablaban de política, no hablaban de economía, no hablaban de cómo les afectaba el tipo de cambio, no hablaban como te digo, en el plan hablan de la segunda reforma agraria, hay gente que ni siquiera conoce la primera. Entonces, ¿cómo pueden defenderse o atacar una segunda reforma agraria si no conocen la primera? ¿Cómo pueden atacar el modelo de sustitución de importaciones si no saben lo que se hizo en el gobierno de Alan? Claro, ¿No? Entonces, sí. en la parte de educación, creo que ahí es donde tenemos la puerta abierta para mejorar como país. Y es que es cierto lo que has dicho, Carlos, muy cierto, ¿no? Nos falta educación, nos falta conocimiento, nos falta leer, nos falta instruirnos, pero creo yo que nos falta interesarnos sobre este tipo de cosas, ¿ok? Porque un país que es ignorante de su historia está condenado a repetir y a repetir y a repetir los mismos ciclos, ¿no? Así que es muy importante lo que nos han comentado nuestros invitados y sobre todo Carlos, ¿no? En esta parte sobre el tópico de la importancia de la educación. Eduquémonos, amigos.
en historia, en conocimientos políticos, en doctrinas, para que no nos sorprendan y no nos vendan gato por liebre. Porque creo yo, Carlos y Milagros, que el peligro acá no es específicamente Pedro Castillo, sino es la gente que lo apoya, que son marxistas-leninistas. Y eso hay que decirlo claramente, son marxistas-leninistas. Y como lo ha mencionado Carlos, pueden haber diversos tipos de izquierda, ¿no? Pero el marxismo, leninismo, amigos, investiguen, lean, vean, amigos que ven el programa, el marxismo, leninismo es otra cosa, es Sí. una cosa muy diferente, ¿no? Bien, hemos llegado ya a la parte final. Carlos, por favor, tus datos de contacto, tú brindas servicios para empresas familiares, ¿no? Adelante, por favor. Sí, bueno, agradecerte por la entrevista. Nos pueden encontrar como EK Consulting Group en todas las redes. Y bueno, como idea final, que cuiden su dinero. Todavía tenemos hasta el 28 de julio para ver cómo va a funcionar esto. Entonces hay que ser conservadores, pero esperanzados en que van a salir bien las cosas, ¿no? Muy bien, gracias. Nuevamente, gracias Carlos y gracias Milagros por haber estado aquí en el programa, ¿no? Nos han regalado una excelente edición de Emprende 3. Hasta la próxima.